Muy buenos días, vamos hoy a iniciar la clase recordándonos que estamos en la segunda unidad y corresponde ahora ingresar al tema de historia de la filosofía occidental. La filosofía occidental se divide en cuatro grandes periodos que coinciden con periodos históricos. La primera es la filosofía antigua, que inicia más o menos en el año 600 y finaliza en el año, 470 después de Cristo. Entonces, el año 600 es antes de Cristo. De manera que son más o menos 1000 años en los que pues la filosofía nace en Occidente, en un área que veremos luego, pero que, digamos, tiene que ver con los primeros pensadores que tratan de salir, de resurgir dentro de todo lo que es la mitología que dominaba en aquella época, pues el pensamiento humano. Ya para el año 470 se ha constituido en el transcurso de ese tiempo el Imperio Romano, y es cabalmente aquí en el 470 donde termina ese imperio. Posteriormente, sabemos que en la historia el cristianismo es quien empieza a tomar poder, de manera que a partir del año 470, que es la caída del Imperio Romano, hasta el año 1492, que es el descubrimiento de América, pues hay también 1000 años en los que prácticamente la filosofía pues no tiene mucho movimiento, pero sí hay algunos exponentes, sobre todo de orden teológico, y que pues permiten conocer el pensamiento de esa época. La tercera es la filosofía moderna, que va desde 1492 hasta 1850. Siempre los límites entre las épocas se coloca un número, pero son, digamos, algunos años de transición. En el caso este de 1840, perdón, 50, pues es un periodo en el que históricamente se ha salido del imperio europeo de Napoleón, y que pues el rompimiento de ese imperio implica pues nuevas revoluciones dentro de Europa, que permiten condiciones que van a favorecer el surgimiento de un nuevo periodo que es la filosofía contemporánea. También aquí en este periodo del 1850 pues tenemos el surgimiento del marxismo, que también influye mucho en el surgimiento del nuevo periodo, que es la filosofía contemporánea. Un último elemento que marca esta transición entre la filosofía moderna y la contemporánea es el surgimiento de la ciencia ya digamos, con bases más firmes, y veremos que allí se construye pues lo que llamamos la ciencia positiva, que da fundamento a los descubrimientos fabulosos en física, química, biología, y que pues producen un enorme despegue y un avance en la concepción del mundo. Entonces la filosofía contemporánea, que es el último periodo, parte de esos cambios que se dan más o menos en la primera parte del siglo XIX, los 1800, hasta la fecha, ¿verdad? Que estamos actualmente viviendo. Eso sería en esencia lo que vamos a ver. Hoy nada más veremos un poco acerca de los presocráticos. De manera que antes de entrar a los presocráticos, veamos que la filosofía antigua la estamos dividiendo en tres periodos. Los presocráticos, que son un grupo de filósofos que vivieron antes de Sócrates y que tienen cierto pensamiento más o menos similar, en cuanto a que coinciden sobre todo con estudios de orden ontológico, en los que se conceptúa la esencia del ser
de una manera muy particular. La época de oro se le llama así al tiempo en el que viven tres grandes filósofos que son los más brillantes de la antigüedad y que su trascendencia aún a la fecha es fabulosa. Estamos hablando de, en el orden, primero Sócrates, Platón y finalmente Aristóteles. Esos tres constituyen la época de oro de la filosofía antigua. Finalmente el helenismo, que es pues ya la decadencia, digamos, de la filosofía dentro de esta época. Cuando digo decadencia, pues no quiere decir que esté mal, pues, sino que va, ya no hay mucha creatividad. En el helenismo, algunos de sus exponentes son continuadores, digamos, de escuelas o de posturas filosóficas que se han dado en los primeros dos periodos. De manera que por eso se le llama decadente, pero no es que no sea útil. Acá pues hay tanto filósofos helenos, es decir, griegos, como también filósofos de romanos, del Imperio Romano. Así que, sin más, ingresamos a los presocráticos. Para el año 624 que nace Tales de Mileto, que es el primero de los presocráticos, pues el mundo occidental, básicamente letrado, llamémosle así, se ubica aquí en esta parte del mundo, que ustedes pueden ver acá, es la parte esta en el Mediterráneo, en la parte que sería nororiental, perdón, noroccidental. Y entonces esta aquí ampliada pues es lo que actualmente es Grecia y muchas de sus islas, la isla de Creta y por supuesto estas costas de lo que hoy es el país de Turquía. La ciudad de Mileto queda acá. Ahí es donde surge la primera escuela filosófica que llega, de la que tenemos noticias pues hasta ahora. Este es el contexto entonces geográfico. El siglo VI antes de Cristo es el que estamos aquí plasmando y la región esta se le llama la Hélade. Finalmente, el surgimiento de los primeros filósofos pues permite una transición entre el mito hacia el logos. El mito, pues ya lo hemos platicado en clase, son creencias, son, digamos, en el caso de Grecia y de esta área, la mitología es sumamente rica. Realmente venimos de un periodo antes del año 600, pues la concepción del mundo es sumamente mágico-religiosa y la cantidad de dioses y de semidioses pues supera los 200 en esta pródiga tierra y por supuesto las historias, imagínense ustedes de esos 200 personajes pues son enormes y constituyen una red intrincada pues de comportamientos, de historias, de heroísmos, de traiciones, etcétera. Muy interesante, pero que no dejan de ser eso, la transposición mítica, ¿verdad?, del humano que siempre está pensando, pero en este caso, en el mito, pensando sin mayor racionalidad más que la básica, ¿verdad?, la puramente instrumental. Y el logos, que es ya el conocimiento. Entonces, el surgimiento de los primeros filósofos nos lleva, no destruye el mito, ¿verdad? Sino que lo que hace es abrir la posibilidad de conocer, porque aún en la actualidad el mito sigue teniendo enorme, digamos, vigencia. Construimos mitos en muchas cosas alrededor, por ejemplo, de la pandemia esta del virus del COVID, ya se han ido construyendo mitos que sería interesante que ustedes reflexionaran. Son esas creencias, ¿verdad?, que tanto daño hacen a la, digamos, superación de esta crisis. Pero volviendo entonces a nuestro tema, la escuela de Mileto, que es la primera, también se le llaman los filósofos naturalistas, son tres,
Tales de Mileto, que es Tales es un matemático, filósofo, que pues postula que la esencia del ser, de lo que existe, es el agua. El agua, y no deja de tener un poco de razón, el agua es fundamental en el mundo vivo, digamos. El, Casi el 90% de las reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo o en el cuerpo de una planta, de cualquier ser vivo, tiene que estar presente el agua. El agua es fundamental no solo como medio en el que, digamos, se disuelven y se llevan a cabo reacciones químicas, sino también porque el agua interviene en esas reacciones químicas en diferentes etapas de todo el metabolismo del cuerpo y de la vida. Entonces es fundamental. Por supuesto que pensar que esa es la esencia de todo es quizá una exageración, pero entendamos que es una primera aproximación racional, ¿verdad? Que quiere explicar cuál es lo común a todo lo que existe. Un segundo naturalista es Anaximandro, que nace en el año 610 a.C., y él postula algo distinto. Él postula que lo que en realidad tiene en común todo lo que existe es el apeiron. El apeiron es una palabra griega compuesta de a, que es una, digamos, una negación, y peirón, que es pues significa límite. Entonces, ahí nos está diciendo que la esencia de todo es algo que no tiene límites, lo infinito. Entonces se está prácticamente colocando en todo el universo, ¿verdad? La constitución del ser. El ser es todo lo que existe. Me parece pues interesante, ¿verdad? Porque es una solución física, es decir, el ser somos nosotros, son las piedras, es el planeta, es todo lo que existe. Un tercer filósofo de la escuela de Mileto es Anaxímenes. Él nació en el año 585 a.C. y él postula que la esencia es el aire. El aire que, evidentemente, si nos ponemos a reflexionar, el aire es fundamental para la respiración y la respiración, pues es, si nos quedamos sin aire, de inmediato morimos y le pasa así a todo organismo vivo. Y en aquel entonces se piensa que el universo mismo tiene vida. Entonces se piensa que hay en todo el universo. Obviamente la tecnología y todo no les daba la información necesaria como para poder recapacitar en esta conclusión de que el aire es la esencia, pero es interesante pues cómo se empieza ya a tener un esfuerzo racional para explicar las cosas. Luego vienen los pitagóricos, que son otros presocráticos, en el que es un grupo de filósofos encabezados por Pitágoras, que nace en el año 569. Los pitagóricos pues postulan que la esencia de todo es el número. El número, y también no dejan de tener un poco de razón en el sentido de que al final todo, si todo lo que existe se puede cuantificar, se le puede asignar un número. Todos tenemos un número que corresponde a un peso, a una cantidad de células, a un número de DPI, a un número... O sea, nuestra vida se desarrolla alrededor de los números y con los números. Entonces, los pitagóricos al final pues derivaron en una religión que pues como religión que fue, como lo ha sido y lo será siempre, las religiones pues son dogmáticas y no llega un momento en el que los ritos pues dominan la razón, fundados en creencias, ¿verdad? No en racionalidad. Y entonces los pitagóricos se convierten en verdaderos, en un peligro pues para la gente porque se vuelven radicales en su pensamiento religioso y constituyen pues toda una mitología alrededor de los números. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, la racionalidad, dado la época esta en que estamos hablando, de 500, 600 años antes de Cristo,
pues con facilidad se regresa o se retorna a lo mitológico. Finalmente tenemos siempre dentro de la ontología a otros tres otros tres filósofos. Heráclito, del que hemos hablado en clase, que postula que la esencia de todo es el fuego que simboliza en esencia el cambio. El cambio, ¿se acuerdan de la clásica frase de Heráclito que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río? Es decir, las aguas de los ríos están en constante movimiento y entonces el agua con que nos bañamos ayer ya no es la misma que está hoy allí en ese mismo cauce. Y en general pues habla del movimiento, lo fundamental que es, y coloca ahí la esencia del ser en esa capacidad de cambio que tiene la naturaleza y también pues lo vivo. Parménides de Elea, Elea es otra, Éfeso también son ciudades de esta área, ahí las localizan ustedes por favor. Y el Parménides, ¿se acuerdan? Es la contraposición de Heráclito. Heráclito habla del cambio, en cambio, por el contrario, Parménides habla de la permanencia. Es decir, el ser es lo permanente, lo único. El ser es único, es uno solo, es indivisible y tiene una serie de características, ¿verdad? Al ser indivisible, pues ocupa todo. Entonces es omnipresente. Y por supuesto, ¿dónde quedamos nosotros? Pues nosotros somos nada más llamémosle, según palabras de Parménides, pues un producto pues de esa concepción de la permanencia. Y entonces todo el cambio que se da en nuestros cuerpos, en la naturaleza, pues no es parte, nosotros no somos parte de ese ser. Es claro que esta es una postura idealista, ¿verdad? En el que la idea de un ser con estas características solo existe en la mente y no en la naturaleza, mientras que esto es más realista. Finalmente, Zenón de Elea, que es un seguidor de Parménides, fue alumno de Parménides, y él pues lo que hace es construir una serie de argumentaciones a favor de la permanencia. Y entonces en general se les llama los argumentos contra el movimiento. Y les voy a contar una de ellas muy brevemente. Se le llama Aquiles y la tortuga. Aquiles es un personaje mítico, ¿verdad? Que es el hombre más veloz de la tierra. En sus pies, pues, ¿verdad? Tiene ese don, esa característica de Dios, en el sentido de que corre a una velocidad inmensa. Ya se podrán imaginar, la tortuga, pues, es uno de los animales más lentos en su avanzar, en su traslación de movimiento. Entonces resulta que se ponen a competir y digamos, sin embargo, Zenón escribe que Aquiles le da una ventaja a la pobre tortuga porque sabe que le va a ganar de todos modos, entonces le da una ventaja de 10 metros. Entonces, él se coloca a la tortuga 10 metros delante de Aquiles y dan la señal de salida. Y entonces pónganse a pensar ustedes. En lo que Aquiles avanza esos 10 metros, pues la tortuga necesariamente tuvo que avanzar quizá pues medio metro o menos, pero avanzó algo. Entonces nos argumenta Zenón que bueno, ahora le toca a Aquiles avanzar esos 50 centímetros que la tortuga avanzó. Cuando Aquiles avanza esos 50 centímetros, la tortuga necesariamente avanzó algo, tal vez 5 centímetros. Entonces ahora, de nuevo, tiene Aquiles que recorrer esos 5 centímetros para alcanzar a la tortuga.
pero al recorrer los 5 centímetros, la tortuga tuvo que haber avanzado algo, quizás 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Cuando Aquiles avanza esos pocos milímetros, pues la tortuga tuvo que avanzar aunque sea medio milímetro. Y eso es un proceso infinito. Nunca Aquiles llega a alcanzar a la tortuga. Eso en virtud de que el espacio es infinitamente divisible. Siempre va a haber, siempre va a estar una milésima, una millonésima, una infinitésima, la tortuga adelante de Aquiles. Entonces, ¿eso qué demuestra? ¿Cuál es el propósito de esta historia? Pues simplemente que no existe el movimiento. No existe el movimiento y por lo tanto no existe el cambio y por lo tanto Heráclito no tiene razón, sino que quien tiene razón es Parménides, porque Zenón, recuerdan, les decía, es seguidor de Parménides. Entonces con eso terminamos esta primera parte, pero vayamos ahora para terminar con la segunda parte siempre de la filosofía antigua y siempre con los presocráticos. Aquí aparece una pintura famosa donde se pueden localizar, por supuesto, según la imaginación del pintor, a diferentes filósofos presocráticos, pero también están ahí los de la época de oro y otros más. Aquí en esta segunda parte vamos a ver que existen los pluralistas y los sofistas. Los pluralistas son un grupo de filósofos que ya no piensan que, como los anteriores, que la esencia del ser es una sola cosa, sino que pueden ser varias. Entonces, por eso se le llama pluralistas. Empezamos con Empédocles, que él habla de que no es ni el agua ni el fuego, sino que son todos ellos. Entonces, él habla de los 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra. Esos son los 4 elementos que constituyen la esencia de todo el universo. Necesariamente todo el universo, el mundo, está construido de esos 4 grandes bloques. Esta idea pues es tomada por muchos otros estudiosos, pero también por los que tienen creencias y fundan pues una serie de mitologías alrededor de los 4 elementos, que ustedes pues a la fecha conocerán mucho de eso por juegos de video, por digamos las cartas del tarot, la adivinación, etcétera, que se basa en esos 4 elementos y en muchos otros símbolos, por supuesto, que a lo largo de la historia se fueron generando, pero como que por ahí comienza. Sin embargo, pues es una propuesta, ¿verdad?, que reúne las ideas de otros filósofos. Anaxágoras, alrededor ya del año 500 a.C., propone que la esencia es el nous. El nous, que es pues una inteligencia suprema. El nous está, dice él, que está presente en todo el universo y también es una idea. De manera que esto es el intelecto humano que tiene la posibilidad de estar presente en todo al pensarlo. Ese es el nous. Finalmente, dentro de los pluralistas están 2, Leucipo y Demócrito. Ambos dan una idea muy interesante que dice que todo lo que existe está formado de pequeñas partículas y le llamaron átomos. Es la idea muy parecida a la que actualmente tenemos de lo que es un átomo. Átomo es también una palabra griega que está formada de la partícula A, que ya vimos que es no o sin, ¿verdad? Y tomos, que es división. Entonces, los átomos para Demócrito y para Leucipo son pequeñas partículas que ya no se pueden dividir y que constituyen la esencia de todo el ser y constituyen la materia misma, ¿verdad? Son ellos algunos precursores del materialismo. Sin embargo, obviamente en la actualidad sabemos que los átomos sí se pueden dividir y que están conformados de partículas subatómicas, etcétera. Pero bueno,
como primera aproximación a la explicación materialista, pues nos parece que fue un hit dentro del pensamiento humano. Finalmente hablemos de los sofistas. Los sofistas, en la historia han sido catalogados como negativos, es decir, como filósofos que, digamos, se dedicaron a aprovecharse del conocimiento para hacer dinero. Muchos de ellos eran abogados. Bueno, un abogado ya sabrán ustedes, con perdón de los pocos buenos que pueda haber, ¿verdad? Está asignado ya con esa situación de que se aprovechan de la ley para retorcerla y ganar siempre. Entonces, los sofistas son precursores de esa actitud. Sin embargo, no debe pensarse que todos los sofistas fueron malos y que todos pues no contribuyeron. Al contrario, los sofistas son la base para que un filósofo posterior que se llama Aristóteles pues se construya la lógica. Los sofistas fueron lógicos, muy interesante su postura, y entonces contribuyeron al desarrollo de la lógica, y porque la lógica es fundamental en los alegatos de los abogados para poder hacer demostraciones, y entonces eso les confirió mucho poder. Fueron enemigos acérrimos del primer filósofo de la época de oro, que fue Sócrates. Hablemos ya de algunos de ellos. Protágoras, por ejemplo, él postula, digamos, frente al conocimiento. O sea, él aquí ya empieza a abrirse un poco la filosofía a otros problemas, y aquí ya no es la esencia del ser, sino lo que se está buscando es, bueno, en primer lugar, cómo se origina el conocimiento. Entonces aquí Protágoras habla un poco del relativismo y tiene una frase muy conocida que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Una situación bastante, si la analizamos, bastante prejuiciosa, pues porque, ¿y cuál hombre en primer lugar, verdad? Si lo pensamos, y cada quien lo piensa para sí mismo, por eso se llama relativismo, porque cada persona diría que él es la medida de los demás. Y entonces es una situación bastante egoísta y bastante conflictiva, por cuanto todo el mundo puede abrogarse esa calidad. Pero aún si lo pensamos más allá de la cuestión individual y como género, decir que el hombre es la medida de todas las cosas sigue siendo una expresión muy relativa, y que es muy dañina para la concepción del mundo, porque si nos erigimos como la medida de otros, entonces nosotros estamos tomando una autoridad sobre las cosas, sobre el universo, como que fuéramos dueños del planeta, y eso ha estado pasando hasta la fecha, ¿verdad? Ese es el relativismo el que ha hecho daño, porque construye mentes en las que las personas con poder pues se abrogan el derecho de que ellos son la medida de las cosas, porque decir que esa es la medida es tomarse uno como referencia de que uno es el que tiene la potestad por sobre los demás, cosa que no es así. El racionalismo nos enseña que además de nosotros está el otro, y entonces la verdadera búsqueda del bien está en el compartir el yo con el otro. Gorgias es el segundo sofista y último que vamos a comentar. Hay muchos de ellos. Él funda lo que le llamamos el escepticismo. El escepticismo es una escuela, una postura filosófica en la que no se tiene confianza en que sea posible conocer. Esta es una postura epistemológica. Dice: si algo existe, no podemos conocerlo, y si lo conocemos, no podemos comunicarlo. Entonces prácticamente nos cierra las puertas al conocimiento. Es un escepticismo radical, por supuesto. Vamos a estudiar posteriormente que hay formas de escepticismo parcial que son interesantes, porque la postura escéptica en el fondo sí es aconsejable frente a todo lo que conocemos y aprendemos, frente a todo lo que
viene cada día en nuestra vida, debemos de ser muy escépticos, debemos de no ser tan crédulos, creer todo lo que nos dicen, sino que pues reflexionarlo y comentarlo y analizarlo para poder luego determinar si efectivamente es un conocimiento o si es una creencia. Pero Georgias entonces se exagera un poco al hacer esta expresión que es bastante radical, pues en cuanto a que no podemos conocer. Con eso terminamos una breve explicación sobre los presocráticos, de manera entonces que vamos a dirigirnos a nuestra pantalla inicial y terminamos en la próxima clase que tendremos en unos 2 o 3 días. Veremos la época de oro, así que estén pendientes de las comunicaciones vía pues Classroom en sus celulares. Fue un gusto saludarlos.